Bueno, buenas noches. Nosotros somos el equipo número 3 y en este espacio vamos a hablar acerca del análisis de serie temporal que el equipo realizó a lo que sería el bono AL30. Para esto, el equipo está conformado por Raúl Aguilar, Matías Partarrié, mi persona Eliana Rangel, Nicolás Rey, Federico Sepúlveda y Martín Troncoso. Para el análisis de todo esto, primero vamos a hacer una breve introducción de lo que es el bono AL30 y ciertos conceptos a tener en cuenta. Posterior a esto, vamos a explicar un poco acerca de los 5 análisis que se realizaron, que fue el de descomposición, media móvil, el estacionario, el de autocorrelación y finalmente el análisis ARIMA. Para cerrar todos los 5 análisis, daremos unas breves conclusiones con respecto a la serie de tiempo que analizamos. Los dejo a continuación con mi compañero Nicolás Rey, que va a dar una breve introducción de los datos. Bueno, muchas gracias. El propósito de este trabajo es utilizar todos los conocimientos que fuimos adquiriendo referidos al procesamiento de señales para poder analizar el conjunto de datos que contiene los precios históricos del bono en particular AL30. Como objetivos principales tenemos primero comprender cómo se ha comportado este bono a lo largo de este periodo que vamos a estar analizando y segundo, explorar una posibilidad de poder estimar el valor que va a tener en el futuro en el mercado. El bono AL30 tiene como origen y propósito ser parte de la reestructuración de la deuda y atraer inversión. Está denominado en dólares estadounidenses, por lo que el pago de intereses y valor nominal también son expresados en esa moneda. Se puede comprar y operar en pesos argentinos y tiene como importancia económica contribuir a la liquidez y al desarrollo del mercado de bonos argentinos, como también ser un atractivo para los inversionistas tanto locales como extranjeros, debido a su respaldo soberano. Para nuestro análisis estaremos utilizando un dataset, que es el que se ve en este momento, que tiene 5 columnas, que son 6 columnas, que son la especie, que es el nombre del bono, la fecha es el día en que se tomó el registro, y después tenemos 4 valores de precios, que son la apertura, que es el valor del bono el momento que se abrió el mercado, el máximo es el mayor valor alcanzado en esta fecha, el mínimo es el menor valor alcanzado en esta fecha, y el cierre es el valor del bono al momento del cierre del mercado. Todos los valores que hacen referencia son precios argentinos y se trabajó con un dataset que va desde el 1 de enero del 2023 hasta el 18 de abril del 2024. A continuación tenemos cómo fue evolucionando el precio del bono a lo largo de este periodo. Tenemos el máximo, el mínimo y el cierre. Y para continuar tenemos el diagrama de cajas, también llamado diagrama de cajas y bigotes, que es una herramienta gráfica utilizada para visualizar la distribución de un conjunto de datos numéricos. Es especialmente útil para identificar la presencia de valores atípicos, la simetría de la distribución y la dispersión de los datos. Tiene 2 componentes principales. El primero es la caja, que representa el rango intercuartílico, que abarca desde el primer cuartil hasta el tercer cuartil de los datos. La línea dentro de la caja representa la mediana, que es el valor que divide el conjunto de datos en 2 partes iguales, cuando se ordenan de menor a mayor. Y después tenemos los bigotes. Los bigotes se extienden desde los bordes de la caja hasta los valores extremos, excluyendo los valores atípicos. Cualquier punto fuera de esa longitud se considera un valor atípico y se representa como un asterisco fuera de los bigotes. A continuación vamos a comenzar con una serie de análisis que nos permitirán entender cómo se comportó el bono y también intentar explicar los posibles valores futuros del mismo. Así que comenzamos con Federico, que nos estará presentando el análisis por descomposición. Gracias, Nicolás. Soy Federico y les voy a hablar del método de descomposición. Sirve para descomponer una serie temporal en sus componentes fundamentales. Estos son la tendencia, que es la dirección general en la que la serie temporal está creciendo o disminuyendo a lo largo del tiempo. La estacionalidad, que se refiere a patrones recurrentes o periódicos que se repiten a intervalos regulares. Y finalmente el componente aleatorio es el componente residual de la serie temporal que no se puede explicar por la tendencia, la estacionalidad o el ciclo. Esto representa la variabilidad aleatoria
o el ruido de los datos. A continuación, les presento el gráfico que tiene la componente original, la tendencia, la estacionalidad y el residual. Como pueden ver, vamos a mostrarles el análisis de cada componente. La componente tendencia nos muestra que la tendencia subyacente se muestra más clara y suavizada, destacando los cambios a largo plazo en la serie temporal en forma ascendente. La componente estacional muestra patrones recurrentes que pueden corresponder a la estacionalidad mensual. Esto nos sugiere que los precios de cierre tienen cierta repetición o ciclo cada mes. Finalmente, el componente de residuo, las variaciones que no se explican por la tendencia de la estacionalidad son capturadas aquí, ¿no? Estas variaciones parecen más aleatorias, como se esperaría después de eliminar la tendencia y la estacionalidad. A continuación, está Francisco y nos va a explicar el análisis de media móvil. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a explorar el propósito del análisis de la media móvil, el cual nos va a ayudar a suavizar las fluctuaciones de los precios del mercado para identificar la tendencia general. Cuando reducimos el ruido diario del mercado, las medias móviles clarifican las tendencias subyacentes y nos permiten observar movimientos más significativos. Además, los cruces entre diferentes medias móviles nos van a proporcionar señales de compra y de venta para poder tomar decisiones de trading. Vamos a ver la metodología ahora de cómo se calcula la media móvil. En primer lugar, vamos a seleccionar el periodo sobre el cual vamos a calcular con nuestros datos. En nuestro caso elegimos 7, 15 y 30 días. Luego, sumamos los precios de cierre de los últimos n días y dividimos esta suma por n. Este cálculo se va a desplazar a lo largo del conjunto de datos para cada nuevo día, lo cual nos va a permitir observar cómo evoluciona el precio en relación con estas medias. En esta diapositiva, ahora vamos a profundizar en 3 aspectos claves que vamos a observar en el gráfico siguiente en los resultados de nuestro análisis. En primer lugar, la suavidad de la curva. Como dije antes, la media móvil de 7 días o plazos cortos, en general, sigue de cerca las fluctuaciones diarias, reflejando rápidamente los cambios en el mercado. En contraste, la media móvil de plazos más largos, en nuestro caso 30 días, suavizan mucho más estas fluctuaciones, ayudándonos a ver la imagen grande y evitando las distracciones de las variaciones anteriores. En cuanto a la fiabilidad del análisis, la fiabilidad de nuestras medias móviles va a variar con la volatilidad del mercado. En condiciones de mercado con tendencias claras, las señales van a ser mucho más confiables y precisas. Pero en los mercados más volátiles o con poca dirección, estas medias pueden producir señales falsas o errores. Entonces, es muy importante entender el contexto del mercado antes de actuar basándonos en estos análisis. También, por último, la identificación de las tendencias. Este análisis nos va a permitir identificar tendencias alcistas cuando el precio se mantiene consistentemente por encima de las medias móviles y tendencias bajistas cuando ocurre justamente lo contrario. Y la consolidación o la estabilidad del precio se observa cuando las medias móviles se mueven de forma lateralmente, al igual que el precio, el cual fluctúa alrededor de ellas, indicando que no hay una tendencia clara y que el mercado está en un estado de indecisión. Sabiendo todo esto, podemos mirar ahora el gráfico siguiente, resultante, y obtener algunas conclusiones. Podemos observar, en primer lugar, lo que comentábamos de la suavidad de la curva, donde las medias móviles de periodos más cortos, en este caso la línea amarilla, la media móvil de 7 días, reaccionan más rápidamente a los cambios en el precio, mientras que las de periodo más largo, como la de 30 días, la línea roja, muestran reacciones más lentas, pero van a ofrecer una perspectiva más estable de la tendencia a largo plazo. También observamos que a lo largo del periodo representado, que es todo el año 2023, el precio de cierre muestra una tendencia generalmente alcista, sobre todo a mediados de este año, que va alrededor de septiembre o agosto. Con estas herramientas podemos filtrar el ruido del mercado y concentrarnos en las tendencias subyacentes, como dijimos al principio, lo que nos permite tomar decisiones de inversión más informadas. Ahora los dejo con Eliana, que les va a comentar sobre el análisis estacionario.
Bien, respecto al análisis estacionario, este es un paso muy crucial para modelar pronósticos de datos que varían en el tiempo, como serían las acciones o, para nuestro caso, el bono, específicamente el AL30. Primero que todo, ¿qué sería una serie temporal estacionaria? La serie temporal se dice que es estacionaria cuando sus propiedades estadísticas, ya sea la media, la varianza, son constantes a lo largo del tiempo. Teniendo esto en cuenta, ahora sí nos preguntamos, ¿cómo se hace el análisis de estacionariedad? Primero, iniciamos con lo que sería la visualización, en el que se grafica la serie temporal para identificar visualmente si tiene tendencias o patrones. Segundo, se aplica el test de Dickey-Fuller. Esto es un test estadístico para evaluar formalmente la estacionariedad de la serie temporal. Esto nos arroja un p-valor, el cual nos indica si la serie es estacionaria o no. Un alto valor indica que no es estacionaria o un valor cercano a 1. Siguiente a esto sigue lo que se llama la transformación. Esto es, en caso de que la serie no sea estacionaria, se puede aplicar transformaciones para eliminar tendencias y hacerla estacionaria. Y como último paso estaría la validación. En este se grafica la serie que fue transformada en el paso anterior y se realiza nuevamente el test de Dickey-Fuller para confirmar si efectivamente es estacionaria. Aplicado a nuestro set de datos o a nuestra serie temporal, vamos a ver a continuación los gráficos y qué podemos concluir. Del análisis se puede ver en el primer gráfico que la serie original no es estacionaria, ya que muestra una tendencia. Y también podemos ver el p-valor, que es muy cercano a 1, es decir, que es muy alto. Este fue aplicado por el test de Dickey-Fuller. Entonces, por lo tanto, una tendencia ascendente, como se muestra, indica que hay componentes a largo plazo que afectan los valores de la serie. En caso contrario, vemos el segundo gráfico, que sí es la serie ya estacionaria y se puede ver que las diferencias fluctúan alrededor de 0 sin mostrar una tendencia clara. Otro punto importante es que el p-valor del test de Dickey-Fuller nos lo confirma a ser un valor muy bajo y muy cercano a 0. A continuación los dejo con el análisis de autocorrelación a cargo de Martín. Bien, muchas gracias. El análisis de autocorrelación, primero vamos a ver una breve descripción y para qué sirve, y después, bueno, los gráficos correspondientes. Este análisis, como bien dice ahí, puede ayudar a identificar patrones repetitivos en los datos como ciclos o estacionalidades. También nos permite observar si los datos tienen tendencias persistentes en el tiempo, lo cual es crucial para el modelado y pronóstico. Básicamente, este análisis nos sirve para determinar si los valores de la serie temporal son similares entre ellos o no. Un dato a tener en cuenta que es muy importante es que la serie tiene que ser estacionaria. Si la serie no es estacionaria, este análisis no se va a poder realizar, entonces en ese caso habría que estacionalizar la serie, que fue lo que hicimos nosotros en nuestro caso. Después, a modo de detalle y para tener conocimiento más que nada, esto es lo que es la autocorrelación común y la autocorrelación parcial. La común mide la correlación incluyendo todas las influencias intermedias y básicamente evalúa qué tan correlacionado está un valor de la serie con otro de la misma, pero con un desfase de tiempo, al que vamos a llamar lag. La autocorrelación parcial, por el otro lado, mide la correlación excluyendo las influencias intermedias y muestra solo la correlación directa para cada lag. A continuación vamos a ver los gráficos que generamos para este análisis. Primero el de autocorrelación, que fue generado, como dije antes, sobre la serie estacionaria, no sobre la original. Y vemos que en el instante 0 hay una autocorrelación perfecta positiva, de valor 1, pero a partir de ahí son todos valores que no están correlacionados entre sí, ya que están todos cercanos al eje X, eje del tiempo. Y el área esa celeste que vemos es lo que se conoce como intervalo de confianza. Esto lo que nos indica es que los puntos que están afuera de esa área, que vemos que son pocos, 3 o 4 a simple vista, son o pueden ser significativos, o sea, autocorrelaciones significativas que pueden dar información muy útil para sacar información de la serie. Algo también importante de este gráfico es que no vemos una señal clara o una forma de onda, entonces podemos decir que la serie no es periódica. El siguiente gráfico que hicimos, que generamos para entender mejor esto, fue este de onda senoidal con ruido, que está centrado en 0 para poder entender mejor la autocorrelación. Después tenemos el tercer y último gráfico de este análisis, que es el
el de autocorrelación senoidal, que cumple con la autocorrelación porque el seno es una señal periódica y vemos que la amplitud va disminuyendo a medida que aumenta el tiempo, que se va moviendo en el eje X. Y esta amplitud decreciente de las oscilaciones sugiere que la correlación disminuye a medida que aumenta el desfase. Para ir terminando esta presentación, los dejo ahora con mi compañero Matías, que les va a explicar un poco del método ARIMA. Bueno, yo les voy a hablar sobre el modelo autorregresivo integrado de media móvil, también conocido como método ARIMA. Este es un método que sirve para encontrar patrones ocultos, comprender en profundidad las tendencias y va a tener como objetivo final predecir los comportamientos de la señal. Va a ser un modelo dinámico y la predicción que realiza se va a realizar según los valores pasados y no por variables independientes. Para realizar este análisis vamos a tener que hacer un procedimiento con estos pasos. El primero va a ser la división de datos, que en este caso elegimos hacerlo 80-20 entre datos de entrenamiento y datos de validación. El siguiente paso es determinar los 3 coeficientes que requiere ARIMA, que para este caso usamos una librería de Python que se llama AutoARIMA, con un criterio de información llamado criterio de información de Akaike, que es uno de unos tantos criterios que hay para determinar cuáles son los mejores coeficientes. Que en este caso nos devolvió los órdenes 0, 1, 0, y probando con distintas combinaciones de división de datos, distintos criterios, también nos devolvió los mismos números, por los que asumimos que son los coeficientes ideales para este set de datos. Luego se realiza el entrenamiento y la validación con los datos separados previamente, y una vez hecho esto podemos ver el gráfico con las predicciones. Acá en verde podemos ver la predicción realizada y tenemos unas métricas para ver si es aceptable o no esta predicción. Un error porcentual absoluto medio de 9,12%, que podremos en principio considerar aceptable, pero luego viéndolo no solo el gráfico, sino también un error absoluto medio de 4.700 pesos en este caso, ya que estamos analizando el valor del bono, vemos que no logra ajustar correctamente los valores y no estaría resultando un método confiable para predecir. Esto se debe a que la señal va a tener comportamientos aleatorios y no va a tener una periodicidad clara. Finalmente, los dejo con las conclusiones del trabajo. Bien, en base a cada análisis vamos a ver qué conclusiones sacamos de cada uno y si vamos a poder estimar o no el valor del bono en un futuro. Primero hicimos el análisis por descomposición. De este análisis sacamos que el bono AL30 se influencia por su tendencia general y presenta fluctuaciones significativas día a día. En segundo lugar, hicimos el análisis de media móvil. Con este análisis vimos que el bono presenta una tendencia alcista, lo que indica que el precio fue más que nada subiendo a lo largo de este periodo, y es importante considerar la tendencia a largo plazo y las fluctuaciones a corto plazo para tomar decisiones informadas. En tercer lugar, el análisis estacionario. De este análisis vemos que la serie original no era estacionaria y por lo tanto tuvimos que estacionarizarla mediante el método de Dickey-Fuller, el test de Dickey-Fuller. En cuarto lugar, el análisis de autocorrelación. Con este vimos que la serie no es periódica y no se observan valores que indiquen buena correlación entre los mismos. Y el último que hicimos fue el ARIMA. Este método nos permite ver que no será, o mejor dicho, no va a ser un método confiable para predecir, ya que la señal tiene un comportamiento aleatorio y sin periodicidad clara. Concluimos entonces que en base a estos análisis que realizamos, no estamos en condiciones de predecir el comportamiento futuro del precio del bono, y para hacer esto necesitaríamos, por ejemplo, de otros métodos alternativos o bien del uso de inteligencia artificial como podría ser Machine Learning. Sin nada más que decir, esta fue la presentación. Muchas gracias por su atención y un saludo.